Mil gracias por estar acá, espero que se hayan tomado el tiempo de apreciar las obras de los compañeros artistas también, de las proyecciones que hay en la zona de abajo. Empezamos la proyección, gracias. A los que quiero seguir y con los que quiero luchar, con los que quiero caer, si es que la vara y el opresor así lo determinen. Ese poemita es de Diego Duque. ¿Ustedes conocen a Diego Duque? ¿No conocen a Diego Duque, por favor? Diego Duque, Igual Anizarte. O sea, bueno, la verdad que no, yo tampoco lo conozco. Yo que soy el preso 6402. Estoy aquí esperando una persona muy influyente, porque es que yo soy inocente, yo no soy un criminal, yo no soy ningún criminal, yo soy una persona original de Panini, en Noticias 24, el periodista más sexy de Colombia. Me la he pasado leyendo las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. ¿Te suena ese libro? Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Eso es un libro de Omar Rojas, que está aquí al ladito mío. Bienvenido, mi negro, mi visita aquí en la cárcel. Un aplauso para Omar Rojas, que está aquí precisamente, que aceptó esta invitación. También quiero que le demos la bienvenida a mi otra visita, que casi que no me la permite, a Polení, que ha trabajado de defensor de derechos humanos, que ha trabajado en Colombia, que ha trabajado en el Parlamento Europeo. O sea, un aplauso para Polení, que está aquí con nosotros, Dios mío. Y estos son los que no han hecho la vida acá. Yo aquí sigo. Esto es un ejercicio de memoria, esto es un ejercicio de no dejar pasar las cosas, retomarlas, reivindicarlas y visibilizarlas. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por visitarme en la prisión, gracias por visitarme en este cautiverio. A mi negrito Polení y a mi negrito Omar Rojas. Por lo menos tienes ese 6.402 en tu celda. Creo que el número de mi celda es más grande y por ahí pasa de los 6.402, precisamente por haber evidenciado en uno de mis libros de ejecuciones extrajudiciales que esos asesinatos cometidos por los militares y los policías en Colombia durante el 2002-2010, conocidos como falsos positivos, eran más de 10.000. Me tocó salir del país. Un compañero me alcanzó a avisar que me iban a matar. Cuando me amenazan, salgo para Argentina, pero en Argentina los militares se dan cuenta que estoy allí y sacan por RD más noticias que el coronel traidor se encontraba en Argentina, que me fueran allá a buscar. Eso me obligó a abrir los oídos y mirar hacia Europa, donde me abrieron las manos. Muchas personas me abrieron las manos, en Alemania, en España, y acá en Bélgica me sonrieron. Te voy a adelantar datos. Cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales, simplemente estamos hablando de asesinatos de colombianos ejecutados por la fuerza pública. En el 2002-2010 los llaman falsos positivos. ¿Por qué? ¿Qué hacía el ejército? El ejército salía, ilusionaba a muchachos de bajos recursos, se los llevó, los capturaban en retenes militares y de policías. Los transportaban a áreas rojas, donde había enfrentamientos supuestamente con la guerrilla. Allí los mataban a sangre fría, les colocaban un uniforme militar, les plantaban un arma de fuego y le decían a todo el mundo: estos son terroristas.
Y cuando hacían eso, la sociedad aplaudía, los militares, la iglesia, todo el mundo, sí, eso está bien. Pero los que comenzamos a investigar en ese momento los falsos positivos, comenzamos a gritar. Muchos de esos militares que gritaban y contaron lo que eran los falsos positivos fueron asesinados, otros les tocó salir del ejército y otros nos tuvimos que ir para otros países. Ese es como los falsos positivos, pero tengo que decir que el falso positivo, que las ejecuciones extrajudiciales y el falso positivo no es producto de la política de seguridad democrática, sino es un fenómeno que viene de años atrás en Colombia. Solamente en el gobierno de César Gaviria, estamos hablando 1990, 1994, fueron más de 9.470 ejecuciones extrajudiciales. El mundo no sabe eso. Yo primero, muy apenado verte todavía en la cárcel, pues en eso del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Esperemos que eso cambie rápido. Yo te voy a decir brevemente, primero yo seguí mucho tu trabajo y nosotros, muchos aquí seguimos mucho tu trabajo durante el paro, contando la verdad, contando las cosas de primera línea, igual que por ejemplo el Cuchito en Cali y otra gente así que estuvieron como muy valiosos para que supiéramos aquí a la distancia qué pasó, y de verdad aquí en Bélgica también hubo mucha solidaridad de los colombianos, se movilizaron enormemente en esta época para apoyar el paro desde la distancia. Yo interrumpí mis estudios de Derecho aquí en Bélgica cuando conocí a la migración chilena y quise conocer América Latina de cerca porque me parecía que había una integración mucho más clara entre el movimiento social, el arte y lo que es la política. Después de Pinochet me fui al norte del continente de América Latina pensando bajar, pues quedarme donde pudiera conocer mejor, trabajar, integrarme, y fue Colombia. Pero después volví, después de mis estudios, para trabajar en cooperación con Oxfam, que es una ONG bastante solidaria, que ha ayudado mucho en otros países también como Nicaragua, etc. Y estuve ahí como 8 años haciendo, digamos, trabajando en innovaciones pedagógicas con jóvenes del campo, pero obviamente en ese momento iba agravándose mucho la situación de derechos humanos. Primero las detenciones, luego las ejecuciones, luego las desapariciones, luego las masacres, y se veía como una cosa muy sistemática. En todo el país empezaba un fenómeno, luego el otro, o sea, se veía que eran, digamos, como órdenes nacionales, ¿no? La lista está larga, obviamente, de los colombianos, pero también ha habido europeos víctimas, mucho menos, obviamente. Entonces empezamos en paralelo con ese trabajo pedagógico innovador que estábamos haciendo con jóvenes de la Universidad Nacional, pedagogos como Miguel de Zubiría y otros, pues empecé en paralelo un trabajo de derechos humanos, y finalmente el proyecto que teníamos en Tolima fue atacado por la avanzada de paramilitares. Estábamos en San Felipe, Guayabal, por ahí. El paramilitarismo iba subiendo en el Magdalena Medio, entonces los del proyecto, que eran colombianos, fueron amenazados, y personalmente fui echado de Colombia. Entonces vine acá y traté de explicar en Europa cuál era la realidad de Colombia, que era muy disfrazada detrás del discurso que en Colombia es una gran lucha del gobierno colombiano contra la mafia. Bruselas también, estuve trabajando en el Parlamento Europeo, estuvimos haciendo un desacato a Uribe cuando vino acá en 2004, y eso valió que a mí me metieran en la lista negra de Estados Unidos, que todavía estoy, yo creo que voy a estar para toda la vida. Y es al final ahora, primera vez que realmente, porque siempre me preguntan de mi familia, etcétera, ¿qué Colombia? ¿Qué? Siempre he dicho peor, 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 y es el primer año que estoy diciendo mejor, 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 aunque obviamente hay situaciones como la tuya, donde hay gente inocente que sigue en la cárcel. Pero digamos... Y los falsos positivos judiciales existen, mi negro, mirame aquí, yo soy un ejemplo de eso. Tú me viste, viste mi trabajo, me viste en vivo. Yo soy inocente, dile a todos que yo soy inocente, yo no he hecho ningún crimen,
no soy ningún criminal, pero por mostrar la realidad se persigue en Colombia. La JEP llegó y comenzó a meter ahí la mano y dice que son 100. Yo sé lo que se siente, o sea, que te tomen fotos, que te sigan, que te persigan. Eso pasa en dos casos, cuando eres muy atractivo, así como yo, o cuando andas en cosas calientes, en cosas peligrosas. O sea, en Colombia el 90% de las cosas. El drama colombiano ha sido totalmente tapado también por los medios de comunicación. Y el muro del silencio, obviamente, que viene con la complicidad de instituciones europeas que protegen el saqueo por parte de multinacional, etcétera, que a veces han utilizado, o muchas veces han utilizado, grupos paramilitares para poder actuar. Yo hablo, por ejemplo, de la British Petroleum, pero muchos otros ejemplos. Y también es el caso de los inversionistas en tierra, ¿no? Internacionales que compran tierra, que utilizan paramilitares, que compran tierras malavidas, etc. Entonces hay como una especie de silencio sobre lo que pasa en Colombia, porque eso interesa a esos sectores y hay alianzas de sectores. Entonces cada vez más se va a ver que esa fiscalía, que la procuraduría siguen siendo organismos al servicio de ese poder que ha sido derrotado por las elecciones, de ese poder que los colombianos han dicho no más, de ese país que el pueblo colombiano quiere dejar atrás y quiérase o no la comunidad internacional, digo, los dominantes van a tener que aceptar también esa nueva voluntad del pueblo colombiano. Así, sé que no hay un tiempo para el tema, pero que tengamos muy en la cabeza que detrás de todos esos muertos hay también intereses económicos y que hay que luchar en paralelo, hacer las reformas, pero también cambiar, digamos, la economía. A pesar de que estoy aquí tras la reja, soy optimista y sé que la libertad me va a sonreír pronto. Sé que la libertad me va a sonreír, soy optimista y creo en un mejor país. Y creo que no va a ser algo de la noche a la mañana, no vamos a hacer milagro, pero definitivamente podemos hacerlo. Dando nuestro granito y bueno, ahí vamos transformando la cosa, mi negrito. También para decirle a todos que nadie nos maneja. Y también para entonces decir, hablamos más de 30.000 falsos positivos, que es algo que es increíble, es algo que de verdad me rompe el corazoncito, por Hidroituango, por nuestros presos políticos, para mis negritos que han perdido sus ojos, sus extremidades, a mis negritos que han perdido su tierra, que han perdido su pueblo entero, familias enteras, asesinadas en total impunidad. Por ello, y por todos los negritos que no vamos a contar porque se pierden entre las cifras maquilladas que hemos estado hablando, por eso creé este proyectico informativo que se llama Noticias de 24. Por eso, 6.402. Dios mío, llegó, no me contó. Preso 6.402. Afirmativo. ¿Me copian? Aquí su detective reportero de Democracia, reportando, haciendo una inspección de rutina, buscando al preso 6.402. Por supuesto que a todos ustedes acaban de cometer un grave error. Toda esta entrevista está siendo grabada, está siendo monitoreada. Cada uno de ustedes va a ser perfilado, investigado. Tu tiempo pasó, Democracia. Afirmativo, civil. Eso es lo que todos ustedes están creyendo. Pero los he estado investigando, los he estado observando. Inocencio Calle acaba de cometer gravísimos errores que van a ser utilizados en su contra en un tribunal. Gracias, he logrado infiltrarme y obtener todos estos testimonios. Serán utilizados también en su contra, serán utilizados para mi inteligencia militar. Estoy entrenado para esto, civiles, no traten de detenerme. Esto es Noticia de 24 y nadie nos maneja esta información de primera mano. Seguiré buscando al preso 6.402. Ese número me hace pensar
en una misión que debo ejecutar.